lo primero que fue una sorpresa, porque yo no me había imaginado, sí que había trabajado, como os comenté, yo había trabajado con personas con autismo en el cole, pero no me imaginaba que iba a tener hijos con autismo. Entonces, saber que tenía dos hijos con un trastorno de espectro autista fue sobre todo una sorpresa y un palo muy gordo, porque el autismo es, para mí, que trabajo como PT y que estoy acostumbrada a trabajar con diferentes patologías y con distintas discapacidades, para mí el autismo era, si no la más, de las más complejas y de las más dolorosas, porque tener un hijo con una discapacidad, pero que sea muy sociable y muy cariñoso, que te devuelva ese cariño y que es siempre muy gratificante. Pero es que en el autismo yo recuerdo que la primera palabra que aprendió mi hijo, él que tardó un montón, el mayor, en decir una palabra, pero además la primera que dijo fue vete. Vete, fue su primera palabra, porque él le agobiaba que nosotros nos acercáramos, le agobiaba que le tocáramos, le agobiaba que le abrazáramos. Entonces la primera que dijo fue vete. Y me acuerdo que yo me quedé contenta porque había dicho una palabra, pero que dices, hombre. Entonces, es verdad que luego tiene además asociados muchas veces, no en todos los casos, pero muchas veces problemas de conducta grave. O sea, autolesiones, conductas desafiantes, agresividad, trastornos graves de la conducta que son muy duros, trastornos graves del sueño que son muy difíciles de convivir con ellos. Entonces, para mí el autismo... Bueno, yo no sé si habéis leído los artículos que han escrito en el periódico o el prólogo del libro. Yo empecé a escribir poesía mucho antes de tener alumnos con autismo. A mí me gustaba escribir poesía porque, como era maestra de infantil, me gusta la poesía y siempre he visto que a los niños de 3, 4 y 5 años las poesías les encantan y muchas veces hay temas complicados que no sabes cómo explicárselos, y si escribes una poesía y les pones un personaje divertido, pues una poesía muy musical y muy fácil de leer, a ellos les llega y se quedan con el contenido de la poesía y les gusta que se la leas. Entonces siempre había escrito poesía. Cuando ya tuve alumnos con autismo, el primer alumno que tuve era uno de esos niños que rechazaba el contacto físico y que además era muy rígido, tenía muchísimas manías, tenías que ordenárselo absolutamente todo y estructurárselo todo, y además era un niño que hacía todas esas peculiaridades que tienen las personas con autismo, sonidos raros, aleteos, palmeos, estas cosas que a los otros niños les llaman mucho la atención. Y entonces los demás me preguntaban, ¿y por qué hace eso? ¿Y por qué no quiere que le abrace? ¿Y por qué no sé cuánto? Entonces yo, cuando empezaba a explicarles las cosas técnicas, ¿no?, que me habían enseñado a mí sobre el autismo, pues es que los niños con autismo no sé qué, al medio minuto desconectaban, porque pensaban que son niños de 3 años, 4 años, y cómo le explicas un trastorno tan complejo a un niño tan pequeño, ¿no? Y luego, si me ponía, es que su cerebro pues no funciona bien y tal, pues ya todos, hay que pena, señorita, qué pena. Y tampoco pretendía yo como que darles pena con ese compañero, ¿no? Yo quería todo lo contrario, que fuera uno más, que se incluyera, que todos le quisieran, le apoyaran, que estuviera en igualdad de condiciones con los demás. Entonces se me ocurrió escribir una poesía para explicar precisamente eso, el tema del contacto físico. Y a partir de ahí escribí otra para describir otra característica de estas personas, ¿no?, con autismo. Y cuando ya diagnosticaron a Enrique y a Julián, pues ya ahí me metí de lleno con el tema de los trastornos del desarrollo, X frágil, otros TGD, trastornos del espectro autista en todo su abanico. Y empecé, cuanto más les conocía y más conocía sus peculiaridades, pues más poesías me iban surgiendo para describir eso que les pasaba. Y lo iba leyendo. Hombre, a mí a nivel personal me ha producido muchísimas satisfacciones poder utilizarlo yo, muchas satisfacciones que me lo pidan los compañeros. Y ya la última ha sido ver que se ha publicado el libro y que en menos de un mes se han vendido los 300 ejemplares y hemos tenido que hacer otra tirada, porque hay mucha demanda, y que haya demanda a mí me hace pensar que la gente está preocupada por encontrar recursos
que le permitan eso, ¿no? Trabajar la inclusión dentro de todos los ámbitos, ¿no? Así que mucha satisfacción, claro. Estoy un poco alucinada de que me digo tanto. Esa es la pregunta del millón. Pues afecta al comportamiento dependiendo de cada grado y de cada... es que el espectro del autismo es un abanico tan amplio que te puedes encontrar niños muy levemente afectados que son prácticamente, o sea, capaces, como un síndrome de Asperger, por ejemplo, de llevar una vida prácticamente normal con algunos apoyos a nivel psicológico para que le den pautas para donde ellos fallan, ¿no? Que es el tema social y de comunicación. Y te puedes encontrar otros niños con una discapacidad severa, como Enrique, que tiene un 70% de minusvalía y que es súper difícil con ellos todo. Y luego te puedes encontrar niños como Julián, que tiene un trastorno de la conducta muy severo y que tiene conductas muy agresivas, muy disruptivas, que tienes que trabajar muchísimo, no solo a nivel conductual, a nivel de modificación de conductas, con pautas muy específicas, muy sistemáticas, muy continuadas, en todo, porque además nos tenemos que coordinar tanto en casa como en el cole, como en todas partes, ¿no? Y además tiene que tener un tratamiento farmacológico, porque claro, ya cuando son este tipo de trastornos conductuales muy severos, tienes que tener también apoyo a nivel psiquiátrico y apoyo a nivel de medicación, ¿no? Depende. Yo, por ejemplo, estoy en la junta directiva de Arnava, de la Asociación de Autismo, y bueno, los primeros chavales, los que están en la residencia, los más mayores, que están en una residencia de 24 horas, 365 días al año, esos chavales no tuvieron la suerte ni de tener un diagnóstico precoz, temprano, ni de tener un apoyo terapéutico adecuado, porque ellos, pues cuando les diagnosticaron, algunos tienen 40 y pico años ahora, pues tardaron muchísimo en ponerle nombre a su problema, luego no había los medios ni los recursos que hay ahora y tal, y la mayoría están gravemente afectados, porque están muy afectados y también porque no han sido tratados con la certeza que se hace ahora o con la cantidad de recursos que se tienen ahora, ¿no? Pero luego también es verdad que hemos ido viendo que en Arnava cada vez hay más niños de un perfil de buena competencia, que son capaces de estar en un colegio ordinario, en un colegio normal, que hacen una escolaridad más o menos normal, que a nivel cognitivo incluso pueden tener un nivel como cualquier persona, y algunos, los que llaman autistas de alto rendimiento, destacan por encima, o sea, pueden ser incluso niños con sobredotación, y que luego lo que les falla es el tema social, el tema de comportamiento social, de comunicación y demás, ¿no? O sea, que depende de cómo sea su autismo, si es de bajo rendimiento o de alto rendimiento. Una pregunta. El diagnóstico precoz hace muchísimo. Lo que pasa es que es un trastorno muy difícil de diagnosticar, porque si es muy evidente, si es un autista de libro, pues con 18 meses empiezan los signos de alerta, se pasan estos sistemas que ya en pediatría están prácticamente implantados siempre, y si un pediatra sospecha y ve signos de alerta, pues les pasa el chat y ya a partir de ahí entran en el protocolo de sospecha de trastorno de espectro autista, y ahí sí que se agiliza todo. Pero si es un niño que está ahí en ese otro límite entre que puede tener un trastorno del lenguaje o puede tener tal, pues a lo mejor hasta los 3 años, 4 años, o si es un Asperger de alto rendimiento, hasta los 7, 9 años, a lo mejor no tiene su diagnóstico certero. Cuanto primero se llega el diagnóstico, primero se empieza a trabajar, con lo cual todo el trabajo terapéutico que se haga, pues fundamental. Empieza la empatía, la comunicación, es cuando se empieza a notar. A partir del año y medio o incluso un poco antes, dependiendo, ya te digo, del grado, ¿no? de lo evidente que eso sea, porque si va unido a una deficiencia cognitiva,
normalmente en el primer desarrollo del bebé ya empiezas a notar cosas como por ejemplo que la sedestación se sientan muy tarde o empiezan a caminar muy tarde, o eso ya se empieza a notar. Pero si es un niño que tiene un autismo que no está unido a una discapacidad cognitiva grave, pues puede empezar a sospechar con 1 año y medio que tiene problemas de comunicación, que no señala, por ejemplo, que cuando tú le dices dónde está la luz, ni te mira, ni te acompaña con la mirada, ni intenta encontrar la luz, ni nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, sobre el 1 año y medio o así, normalmente ya hay que empezar a preocuparse. Bueno, métodos, mira, eso os lo puede explicar muy bien la gente que trabaja con autismo en Arnava, por ejemplo, que hay tanto, ahora han empezado a surgir muchísimas aplicaciones para trabajar con ellos con soporte digital, porque ellos son, al ser aprendices visuales y dársele bien esto es una mina para ellos, aunque también es una obsesión, entonces hay que tener ahí cuidado con cómo se utiliza. Pero luego métodos, hay el método Teach, método ABA, o sea, un montón de cosas para trabajar con ellos, de las que yo no os puedo hablar porque no soy experta en estos temas, pero eso, si queréis información concreta, en Arnava os pueden decir toda la metodología que hay ahora más puntera para trabajar en autismo, que también depende de cada niño y de cada caso, porque a unos les puede funcionar una metodología concreta y a otros necesitar otra. Pues mira, yo he visto de todo. Hace 17 años, cuando yo tuve el primer caso de autismo, y yo en el cole me acuerdo que yo no sabía lo que era. Había escuchado hablar del autismo en la carrera y poco. O sea, nos enseñaban, yo era de la especialidad infantil, ni siquiera PT lo hice después, pedagogía terapéutica, entonces nos enseñaban de autismo, yo creo que existía y ya está. O sea, no sabíamos detectar un trastorno del espectro autista. A mí me ayudó para la detección el equipo de orientación, que les llamé y me vinieron a ver al niño y me dijeron, este niño tiene algo que puede apuntar hacia aquí. Y en aquel momento no había, yo recuerdo que no teníamos equipo especializado de autismo, no había en los equipos de orientación nada más que bibliografía, libros, cosas que tú te ponías a ver, sí, lo que es el autismo, pero te leías aquel tocho y luego a la hora de ponerte a trabajar decías, ¿y qué hago? ¿Qué hago yo en mi día a día? ¿Cómo abordo yo esto? ¿No? Y yo me acuerdo que a mí quien me ayudó muchísimo fue la Asociación de Autismo, Arnava. Entonces, ¿qué pasaba? Pues pasaba que había muchísimo desconocimiento y por tanto muchísimo rechazo, porque el desconocimiento y el miedo generan rechazo. Con el tiempo eso ha ido cambiando y ya pues nos encontramos eso, mucha gente pues como vosotros que se interesan por el tema. La Facultad de Educación se hacen bastante más estudio de este tipo de trastornos. Hay cursos de formación que se dan desde los centros de profesores. Hay ahora un programa que se está haciendo con salud mental y con el SES, con el Servicio de Sanidad extremeña, para hacer un plan integral de actuación con las personas con trastorno de espectro autista. Entonces, eso lo que consigue es que haya más conocimiento y menos rechazo, ¿no? Menos sorpresa a la hora de encontrar niños que hacen ruidos y sonidos y cosas raras, ¿no? Enrique, pero al principio era horrible. Yo me acuerdo que, bueno, estos hacen muchísimos ruidos, muchos aleteos, muchas estereotipias que llaman, ¿no? Retuercen las manos, se ponen a hacer cosas, se quitan la ropa cuando menos te lo esperas, se quedan en pelote en la calle, le dan un manotazo a otro niño porque se ha acercado demasiado y tal, y eso genera muchísimo rechazo. Yo he ido al parque y me he encontrado con madres que les han visto y han cogido a su niño y le han apartado, ¿no? Como diciendo, a ver si va a ser esto contagioso, yo qué sé, ¿no? En el cole, pues también he visto maestros que han dicho, yo ese niño no lo quiero en mi clase y tal. Pero es verdad también que cada vez eso se da menos y cada vez
al haber más conocimiento, se va, y más campañas de sensibilización y más recursos, la gente lo encaja mejor. Si su capacidad lo permite, sí. Y en la mayoría de los casos, yo diría que en un 99,9%, al menos en los primeros años, es lo más recomendable. Tiene que ser un caso muy, muy, muy grave de un niño que por sus especiales dificultades, a lo mejor unidas a otra cuestión, como por ejemplo que tenga algo físico o cognitivo muy severo asociado, o conductual muy severo, que no le permita estar para nada en sociedad, o tengan que tener asistencia sanitaria continuada y tenga que estar en un centro específico. Si no, yo siempre digo que hay que intentarlo por las vías inclusivas de los colegios ordinarios. Después, cuando ya vemos cómo funciona dentro del cole ordinario con los recursos necesarios, ya vamos viendo qué modelos educativos le vienen mejor. Incluir dentro de un cole requiere recursos. No se puede meter al niño ahí y ya está, que se quede ahí con 25 más y una maestra o un maestro y ahí te las den todas. Eso no es inclusión. Inclusión es dotarle de apoyos, de recursos, de personal que les enseñe cómo tratarlo, de todos los medios adecuados. Y luego existe una cosa que son un modelo educativo, que son las aulas especializadas de trastornos del espectro autista, que ya ahora empezamos hace 14 años con la primera, y ahora mismo hay, me parece que aquí en Badajoz Capital, me parece que 5, y por toda Extremadura se han extendido un montón, y son aulas que lo que permiten es agrupar a 5 o 6 niños en un mismo aula, y dentro del cole funcionan con una clase ordinaria de referencia, o sea, con una clase normal, la que le puede tocar a cualquier niño, pero además tienen su aula especializada de autismo. Entonces van a la clase normal con los niños normales durante todas las horas y momentos en los que pueden compartir con ellos, y en otros están en su clase especializada. Que hay un problema severo de conducta, que ese día está mal, que tienes que sacarle de la clase, viene el especialista del aula o le acompaña o está con él y lo saca o interviene dentro, y eso permite que la convivencia sea más posible. Normalmente a mejor. Yo desde luego con estos 2 y con mis alumnos he visto siempre mejoría. Lo que pasa es que tienen rachas que van hacia adelante y algunos retrocesos. Entonces esto es una cosa complicada también en el autismo, que es que a veces les ves avanzar y de repente tienen una racha mala y vuelven a no dormir, empiezan a autolesionarse, tienen otra vez problemas conductuales y no sabes por qué, porque como no saben explicarte qué les pasa o por qué les pasa eso, pues te puedes encontrar a veces situaciones que dices, ¿y ahora por qué? Si esto ya lo tenía conseguido, esto no lo hacía, y ahora empieza, o cogen otra obsesión que dices, ¿pero esto por qué? Entonces es verdad que hay momentos duros que ves que vuelven para atrás o que empiezan con manías o con cosas que antes no hacían y que son problemáticas, pero por lo general suelen ir a mejor. Familias, yo siempre digo que cuando te dan el diagnóstico, las familias nos empeñamos en ser también los terapeutas del niño. O sea, queremos hacer de repente todo y les preguntamos a los terapeutas ¿y qué hago? ¿Y cómo lo hago? Y tal. Yo creo que las familias tenemos un papel muy importante con los hijos, sean autistas o tengan lo que tengan, que es coordinarnos bien con sus terapeutas y con sus maestros y con sus educadores, y luego trabajar la parte que a nosotros nos toca, que es jugar con ellos, salir con ellos a la calle, en el parque es donde tú tienes que intervenir. Si vas a un centro comercial y ves que no es capaz de esperar la cola o que va cogiendo todo lo de las estanterías y tal, pues ahí es donde tú tienes que hacer tu papel y enseñarle que eso no se puede hacer, hacerle recogerlo, acostumbrarle a que espere en la cola sin montar un espectáculo. Si vas a un bar y te estás tomando una caña, pues que él sea capaz de estar ahí también sin
liarla de San Quintín y tirar todo al suelo. O sea, que nosotros tenemos el papel de, en la vida cotidiana, yo creo, acostumbrarles a tener una vida lo más normalizada posible. Y luego jugar con ellos como cualquier padre, pasárnoslo bien como cualquier padre, reírte con ellos, echarles un ratito, tener paciencia, como cualquier padre, ¿no? Enfadarte. También. Decir, nunca es suficiente. Yo creo que hemos mejorado mucho, lo que os decía antes, que cada vez hay más, pero yo todavía creo que se necesitan muchísimas campañas de sensibilización, de información, de empatía, de recursos como este, ya ves, salen y se demandan. O sea, que yo creo que todavía cuanto más, mejor. Todavía falta mucho camino por andar, ¿eh? A nivel político y de administración yo veo que todavía a veces vas a contarles que necesitas financiación porque van cumpliendo años y necesitas más plazas de residencia y se te quedan mirando como diciendo... Y digo, hombre, es que... A ver, esta gente crece y tiene los mismos derechos que cualquier otra persona y son dependientes, entonces hay que trabajar por su futuro también, ¿no? Y ves que todavía hay cosas que no se ponen en tu lugar y que no les conocen y que no saben las necesidades que tienen. Me siento fatal porque yo además se lo decía a Ángel, que Ángel vivía más en los mundos de Yupi y decía, bueno, no, pues ya se verá, pues mira, hay que aceptarlo como es y tal. Digo, tú no sabes lo que es el autismo, es que no tienes ni idea. Claro, yo ya había tenido... Hasta que no lo conoces, no sabes. Yo ya sabía lo duro que era el autismo. Yo ya había ido a Nava y había subido a aquella residencia y había visto y tenía metido aquí en la cabeza niños autolesionándose con cascos, golpeándose en la cabeza y con cascos porque si no se quedaban ciegos de tanto golpearse, lesionándose... atados por la calle porque se escapaban y tenían que llevar este típico cinturón de seguridad que llevan, todas esas cosas te impactan tanto y piensas que mi hijo va a ir así, que mi hijo... Luego, hombre, no es tan terrible porque luego no es que a tu hijo le vaya a pasar todo eso que tú has visto ni en toda la vida, ¿no? Le pasan cosas, claro, y te encuentras con cosas muy duras y muy difíciles. Pero no todo es tan complicado ni todo es tan terrible. Lo que pasa que al principio yo, pues sí, para mí era... O sea, para mí fue que me dijeran eso y que me dijeran que además estaba asociado a una enfermedad rara, a mí me mató, porque claro, cuando a mí me dijeron que Julián tenía un autismo asociado a una enfermedad rara que era de origen genético, yo estaba embarazada de 8 meses. Entonces me dijeron, mira... lo más probable es que el niño que esperas lo tenga también. Entonces, imagínate, ¿no? Yo sí me quedo con lo positivo siempre. Siempre. Me quedo con lo positivo. Aunque hay muchas cosas por hacer, pero yo sí me quedo con lo positivo. Desde luego. Luego es muy gratificante al final, personalmente, cuando ves que llevas invertidos años y consigues lo que quieres, ¿no? Consigues que ellos aprendan a comer solos, consigues que ellos vayan por la calle al lado tuyo sin tener que llevarles agarrados y no salen a correr ni se meten debajo de un coche porque ya han aprendido que pueden caminar por la calle así. Cuando ves que hay en una acera, por ejemplo, 3 o 4 personas paradas y antes ellos se paraban y por ahí no paso. ¿Por qué? Porque tengo que pasar así, pegado a alguien y no puedo, no soy capaz de vencer ese pánico que me supone pasar entre 2 personas que tal. Y ahora sí, lo hacen. Entonces son cosas muy sencillas que otros padres ni se plantean, porque unos padres normales que van con su niño tal, el niño bordea y ya está. Pero tú, para ti eso es un reto. Y tienes que a lo mejor estar un cuarto de hora diciéndole, a ver, Julián, mira, pasa así, entre ellos 2, no te preocupes, tal, yo voy detrás. Y eso a lo mejor empleas pues 15 minutos, cuando ves que él vence su miedo y pasa, pues dices, pues es un logro, ¿no? Te falta aplaudir, la gente que está allí no se entera, ¿no? Porque ellos siguen con su conversación.